¡Busca a Peter Parker! Bueno, si entraste a este video, imagino que es porque querés saber qué es la calistenia y por qué es tan importante. Ok, en este video te voy a explicar eso y mucho más. La calistenia es una forma de entrenamiento corporal que surgió en la antigua Grecia. La palabra calistenia proviene del griego kalos, que significa... ¿A quién quiero engañar? Si a nadie le interesa esto. La calistenia básicamente es el entrenamiento utilizando el mejor equipo de todos. ¿Cuál? Aquel que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. ¿Ya saben cuál es? Exacto, nuestro cuerpo. Y lo mejor de todo, chicos, la calistenia es totalmente gratis, por lo cual te puedes maxear sin gastar nada. Literalmente puedes entrenar desde donde quieras. Tu casa, supermercado, ascensor, oficina, playa, aeropuerto y, ¿por qué no?, en el parque como hago yo. Con todos estos beneficios, la verdad es que no encuentro motivos para no practicar esta disciplina. Ah, no, esperen, me estoy olvidando el más importante. Imagina que tu vida corre riesgo. Imagina por un momento que estás colgando un solo brazo de un precipicio a punto de caerte. Así como la típica escena de película donde el protagonista está a nada de caerse y debe aguantar colgado. En ese momento, la calistenia podría salvarte la vida. Vamos entonces con algunos beneficios. Es humilde. Como dije antes, no necesitas de ningún equipo costoso ni gimnasio. Solo tu cuerpo. Digamos que has pasado el test de humildad. 2. Es adaptable a tu situación, ya que se puede realizar en cualquier lugar y momento. Por favor, evitar bibliotecas, iglesias y funerarias. Es muy gratificante. Al entrenar calistenia, nos encontraremos con nuevos desafíos por alcanzar todo el tiempo. Y créeme que después de pasar días y días para sacar un movimiento, las sensaciones una vez lo consigues son increíbles. Story time. Aún recuerdo el día donde logré sacar mi primer muscle up luego de estar 2 o 3 meses probando y probando una y otra vez. En ese momento a duras penas hacía 10 dominadas. La verdad es que fue un momento hermoso y muy gratificante. Pero ahí no termina el desafío, porque una vez que lo consigues, te das cuenta que puedes seguir puliendo la técnica y mejorando con diferentes variaciones. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es progresión ilimitada. Olvídate de los discos y mancuernas. Tranquilamente podés subir el nivel con diferentes variaciones de un mismo ejercicio, como por ejemplo dominadas en L, flexiones con aplauso o dominadas a un brazo, las cuales son difíciles como la mierda. Como último beneficio tenemos el autodominio. Y es que, chicos, solo tenemos un cuerpo y es nuestra responsabilidad aprender a movernos correctamente y ser lo más fuertes posibles con él. Cuando nos demos cuenta de las grandes capacidades que logramos al dominar nuestro cuerpo y notemos la transferencia en nuestro día a día, ahí entenderemos por qué entrenar calistenia es casi una prioridad para una vida saludable. Siguiente punto. La calistenia nos dota del gran poder de la fuerza relativa. Debemos saber que al entrenar calistenia estaremos trabajando la fuerza relativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la fuerza que somos capaces de generar en relación a nuestro propio peso, a diferencia de la fuerza absoluta que se mide según el nivel de masa corporal, donde a mayor peso, más fuerza. Para entender mejor qué es la fuerza relativa, tenemos el clásico ejemplo de la hormiga y el elefante. La hormiga es capaz de levantar varias veces su cuerpo. Y por otro lado tenemos al elefante, que si bien es más fuerte en términos de fuerza absoluta, el mismo no es capaz de levantar varias veces su cuerpo. ¿Y a qué se debe esto? Es debido a que su masa es mucho mayor a su fuerza. Es decir, el elefante no es capaz de generar más fuerza de lo que pesa. Conclusión, la calistenia nos hace más fuertes en relación a nuestro peso. Dicho todo esto, pasemos a situaciones típicas donde podrán ver cómo entrenar calistenia puede mejorarles la vida y hacérselas mucho más fácil. Persona que no entrena calistenia versus calisténico. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Okay. Easy! What happened? Nope. This is too easy. Easy peasy lemon squeezy. What the hell? Oh my
God, bro. Hell no, man. What the fuck? Nope. Y casi se me olvida. El beneficio de la transferencia. Cualquiera que haya practicado calistenia y luego haya entrenado en un gimnasio sabe perfectamente cómo la fuerza que se gana con la calistenia es totalmente transferible, así como a otras disciplinas. Y es que es una disciplina donde para realizar muchos de los ejercicios debemos involucrar todos los músculos de nuestro cuerpo. En general, es una disciplina muy completa, aunque las piernas se queden un poco atrás. So guys, los invito a que empiecen esta gran disciplina que estoy seguro no se arrepentirán una vez que la agarren cariño. Les dejo mi video de cómo comenzar a entrenar desde cero, por acá o por acá. La verdad es que no recuerdo. Ah, y hey, comiencen de a poco, con dominadas, flexiones y fondos. Y en menos de lo que se den cuenta, ya estarán haciendo muscle ups y human fly. So guys, eso fue todo. No olviden dejar su like para ganarse un peanut. Suscríbanse para darme más uno en felicidad. Y hasta el próximo video. Oh, yeah. ¿Ah? Ok, entonces quédate, porque en este video vamos... Really, nigga? La calistenia es básicamente el entrenamiento... La calistenia es básicamente el entrenamiento utilizando el mejor equipo de todos. ¿Ya saben cuál es? No. La calistenia es básicamente aquel entrenamiento... Apúntele bien. Nos encontraremos con nuevos desafíos por alcanzar. Selfie time. Excelente, trajo a un tipo cualquiera. Yo me pregunto, ¿a quién le importará de dónde surge la palabra calistenia? No entiendo nada, loco. Mejor me voy antes de que me vea algún hater. お前はもう死んでいる。何？ありがとうございます。